amigos, ¿cómo están? Yo soy Cubano, miembro del Team Racing for Machines. Estamos en el tercer video de preguntas y respuestas aquí en JL Garage. Jairito, ¿cómo estás? ¿Más cubanillo? De nuevo otra vez aquí en la tercera entrega de los videos que tenemos con los muchachos de Racing, de preguntas y respuestas. Y yo creo que ese es el más importante, el tema eléctrico de estas motos que Dios mío joden como por cuatro. Entonces, la gente empezó a preguntar que tenemos que hacer un video eléctrico de la RS, pero con tres temas específicos: corona, batería y regulador. Como que es el blog. Por eso nos va a decir qué influye tantas vainas que la gente le mete a la bomba. Lo que estábamos hablando anteriormente, que los bombillos, que la alarma, que la cinta de LED, que el pito, que el cargador. ¿Cómo influye el daño en la sobrecarga eléctrica que la gente le hace a las motos para que fallen esos componentes? Entonces, ¿por qué podemos empezar? Podemos empezar por el tema que siempre nos pone a padecer, que es Bueno, empecemos por el tema más común, que es la famosa corona. la coronavirus. Sí, el coronavirus, Sí. que está de moda para estos días, ¿no? Sí. Entonces, bueno, le decimos corona, pero el nombre técnico es estator. ¿El qué? Estator. Estator O plato de bobinas, Sí. que es el encargado de generar la corriente para la moto. Hay gente que piensa que es la batería la que genera, no, la batería almacena la corriente que genera la corona. ¿Sí? Ok. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? El sistema de la moto funciona con corriente directa, pero la corona genera corriente alterna. Entonces hay un aparatico que es este. Es un dispositivo electrónico que es el famoso El regulador regulador que está ubicado Exacto. debajo de la silla del copiloto. o rectificador. Ok. El nombre técnico también es rectificador de corriente, porque el que hace rectifica la corriente y la pasa de alterna a corriente directa, que es la que necesita la moto. Ok, tacho. ¿A esta moto qué regulador le sirve? Importante eso. Ok, bueno. Es importante saber que a esta le sirven dos coronas, o plato de bobinas o estator. Ok, Empecemos por ahí. La de ella, que es la original obviamente de RS, la de KTM 390, Duke 390, Sí. es la misma, solo que trae el cable más largo, pero es la misma corona. O sea, el mismo componente, Exacto. el mismo resistente eléctrico. Exacto, o sea, es igual. Y en reguladores le sirve el regulador de ella, el regulador de la FI, NS200 FI. NS200 FI y el de la KTM Duke 200 o 390. Ok. O sea, son iguales. Es decir, el funcionamiento es el mismo, las pachas de hecho son iguales, cambia el largo de los cables y el color. El precio. Y obviamente el precio, ¿no? El de KTM es obviamente muchísimo más costoso. Sí, sí, la corona, de hecho la de KTM es de la misma marca que la de ella. Los componentes eléctricos en su gran mayoría son fabricados por una empresa hindú, si no estoy mal, que se llama Barrock. Pues nada, sepan mentirle. Entonces se llama Barrock, ¿sí? Pero obviamente no es lo mismo la Barrock para RS que la Barrock para KTM. El solo hecho de ser para KTM ya incrementa un poco el costo tanto en el estator como en el regulador. No es de lo mismo. Exacto. Bueno, empecemos por decir, Por lo que más se daña. por la corona. Por la corona. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se daña la corona? La corona, de lo que nos hemos podido dar cuenta acá en el taller, es que la corona, primero, se le daña más a las personas que tienen más accesorios. Es decir, tienen alarma, tienen GPS, tienen ojos de ángel, luces LED, las cintas, strobers, cargadores, celular, exploradoras, o sea, todo lo que son accesorios ajenos a lo del sistema original de la moto. Recordemos que cada cosita que le coloquemos influye en que obviamente le va a robar carga y va a generar un consumo adicional para el que fue diseñado el sistema eléctrico de la moto. Y ahí se jode. Ahí es donde empieza Cristo a padecer, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas motos están siempre en ciudad. Sí. Y pues casi todos las utilizamos es para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Y en viajecitos por ahí, como para los fines de semana, en billetazo, bueno, qué sé yo.
¿Sí? Eso nunca, jamás pasa. Sí. RS Ecuador. Un saludo para los de RS Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? La corona en ciudad sufre muchísimo por el tema de los trancones. Hace todo lado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdas que te dije que la corona generaba corriente alterna? Sí. Esta moto normalmente en marcha mínima, es decir, la moto ahí prendidita, quietica, sin acelerarla, si medimos la corriente en los fases de la bobina, de la corona, va a generar entre 18 y 24 voltios de corriente alterna para que pasen por el regulador y se conviertan en 12.8, 13.5 voltios. Y estamos hablando de la moto quietica, como parqueando un semáforo. Parqueando un semáforo, exacto. ¿Sí? O en el trancón donde no avanza nadie, ¿sí? Que está uno ahí. Que es común. Exacto. Mientras que si ya subimos la moto, no sé, 4.000 revoluciones, 5.000 revoluciones, entonces en un trancón donde nadie avanza, donde está uno quieto, el calor de los carros, tipo puente o ni siquiera puente, aquí en Bogotá o en hora pico, tipo 6 de la tarde, cuando uno va para su casa, pues así como uno va para su casa, todo el mundo va para la casa, entonces hay mucho tráfico. Y normalmente tenemos la costumbre de prender las exploradoras, prender las luces altas, mucho todo. Pero la moto en marcha mínima genera muy poca corriente. Y si aparte de los accesorios originales de la moto tiene más accesorios, pues aún vamos a ponerle más sobrecarga a la corona. ¿Por qué? Porque genera muy poca corriente. Como te decía, en marcha mínima genera de 18 a 24 voltios de corriente alterna para convertirlos en 13 a 13.8 voltios de corriente directa, que es con lo que funciona el sistema normal de carga. Pero si la subiésemos a 4.000 o 5.000 RPM, ya ese voltaje que genera la corona pasa de 18 a 24 a más o menos 80 a 90. Sí. Entonces hay una diferencia bastante considerable. Amplia, sí. ¿Sí? ¿Por qué el problema del trancón y soy tan insistente en eso? Porque si la moto tiene todo encendido y el motoventilador también, o sea, todo el sistema está generando consumo. ¿Y la moto quieta? La moto está quieta en marcha mínima generando como muy poco voltaje. Ok. Entonces la corona se termina sobrecargando y se termina quemando. Entonces la gente dice, no, es que eso es por las luces que trae de fábrica. ¿Sí? Los bombillos originales. Los bombillos originales. Obviamente Bajaj no va a diseñar una moto con unos bombillos halógenos para que eso ande quemando coronas, no, tampoco. Pero sí influye, o sea sí, pero no. ¿Sí? Espera, agüita. Sí, pero no. Me explico. Si la moto andara todo el tiempo en condiciones ideales, es decir, no hay trancón, hay un flujo constante de carga, la moto no se detiene sino de pronto en los semáforos, Sí. pues con sus luces originales, la moto va a ir todo el tiempo por encima de las 6.000 revoluciones, es decir, solo va a estar en marcha mínima lo que dure el semáforo, o Sí. un pequeño tranconcito. Pero es que acá en Bogotá o en las ciudades principales un tranconcito puede ser de 45 minutos, una hora, y si hay un accidente, y Peor. si llueve, peor. Peor. Entonces la moto dura mucho tiempo en marcha mínima y con todo encendido, el motoventilador, las luces, todo eso, empieza a generarle sobrecarga a la moto. Ok. Te lo digo porque las motos de los clientes que normalmente las usan para movilizarse a distancias largas, es decir, los que viven, no sé, en Cajicá, Sopó, no sé, Cajicá, Mosquera. Chía, incluso trabajan hay aquí en la clientes que ciudad. tenemos de Tunja, de Villavicencio, Sí. que no están en la ciudad principal, esa es la gente que casi no le molesta la corona. ¿Por Por qué? lo que le está Porque todo el tiempo están andando. Generándole. Y aparte de que están andando, pues el motoventilador se dispara menos veces, la corona está pues con un régimen de revoluciones alto para que genere buen voltaje, Ok. el viento está fluyendo y también refrigera los componentes, Ok. entonces todo eso influye. El dejar bajar el nivel de aceite también influye muchísimo en el daño de la Claro, corona. claro, porque la corona está al lado izquierdo Pero y está empapadísima en Exacto, en y está aceite. empapada porque estas motos particularmente cuentan con un sistema que mantiene bañada la corona. Entonces hay un dispositivo, un surtidor de aceite ¿Qué? que todo el tiempo está botando un chorro constante a la corona. Casi todas las coronas se empiezan a quemar por la parte superior, que es donde no alcanza a llegar ese chorrito de aceite.
El chorrito de aceite no es para lubricar la corona, es para mantenerla refrigerada. Pero cuando se baja el nivel de aceite, pues obviamente también se baja la cantidad de aceite que le llega a la corona y se empieza a quemar. Claro, que se calienta más. Exacto. Entonces, Tiene- pues buscamos opciones para quitarle como esa sobrecarga a la moto. ¿Y el Entonces, aceite influye? ¿La marca? La marca no tanto. Yo tuve una experiencia, no voy a decir la marca obviamente, con una marca específica de aceite, que, bueno, no es un secreto, yo le he puesto 3 coronas a mi moto, por eso hay un meme, cubano 3 coronas. Y lo que hacía era, literal, cuando me destaparon el motor, a ustedes mismos se dio cuenta, el lodo que tenía dentro de las randuras de las tapas era una vaina Bueno. asquerosa. En la calidad del aceite sí influye en eso que tú me estás comentando, o sea, de como la limpieza interna del motor, el funcionamiento, el desempeño, que es un tema que digamos que ya hablamos. Pero en cuanto a la corona, no influye en que si se va a quemar o no. Lo que sí puede influir es el tema de la viscosidad. Porque si Ok. ponemos un aceite demasiado viscoso, independientemente de la marca, Viscoso pero sabroso. pues obviamente, pues viscoso entiéndase espeso, pues le va a costar más fluir Claro. por el surtidor de aceite, entonces va a haber menos aceite, va a ser más lento el desplazamiento del lubricante y por ende también se va a refrigerar menos la corona Sí. y las componentes internas del motor. Esto es el tema de corona. Corona. Entonces mira, aquí tengo 3 ejemplos que no sé si se aprecian muy bien, pero aquí tenemos una que está rebobinada, Sí. una rebobinada que se quemó, Sí. entonces empezó a quemar por aquí, por este lado. Ok. Y una original que está muy quemada. Ya parece carbón. Eso es lo que genera, o sea, no sé, el carboncillo. Exacto, Eso es lo entonces- que se mezcla con el aceite y genera el lodo, ¿puede ser? No. Yo culpo eso. No, eso no genera ese carbón porque esos ya son sedimentos que genera el mismo aceite. Ah, lodos. ok. Esta corona que está así medio quemada fue una corona que se le empezó a prender el testigo de batería al cliente. Ok, esas son las señales que indican Exacto. de que baila la corona. Digamos que hay una mala interpretación del testigo, Sí, porque pues obviamente el testigo aparece una batería, sí, que es el rojito. el más menos, sí. Entonces pues la gente dice, testigo de batería, pues es la batería, ¿no? Es Sí. lo obvio, es como cuando se prende el testigo de aceite, pues es aceite. Aceite. ¿Sí? Pero si es el de temperatura, ¿uno qué dice? Está fallando la refrigeración. Sí. Entonces uno empieza a revisar el radiador, el motoventilador, la bomba de agua. Entonces cuando avisa de batería, no es que sea solo la batería. Eso está indicando que hay una falla en el sistema de carga de la moto. Ok. Es decir, que el voltaje de la moto está por debajo de los 12 voltios. Entonces, ese testigo puede encerrar Puede ser corona, puede ser regulador o puede ser batería. como batería. ¿Sí? Ah, ok. Entonces hay que traerla a un taller para hacer un diagnóstico correcto. Porque hay gente que, y ha pasado, es que ya cambié la batería y sigue molestando y se me sigue prendiendo la batería. Que eso es lo más normal Eso y es común. eso es lo Que común. porque me aparece el testigo, le compré la batería, pero me sigue Exacto, apareciendo el entonces- testigo, y luego aparece el del motor. Además que, Ay, ay, ay. digamos, cuando hay desconocimiento del tema, es confuso. Porque si yo no sé del tema, yo digo, cambié la batería. Y obviamente una batería nueva retiene mejor la carga, entonces la moto va a funcionar bien Un poco de tiempo. por ahí Un poco. una semana, Ok. 3 días. Sí. Entonces la gente dice, no, pero ¿será que la batería que compré también salió mala? Y entonces ha pasado que a veces van a hacer reclamo a la batería, ¿sí? O llegan acá y dicen, no, mire, la batería vieja para que mirar qué haga. Y yo las mido y las baterías están buenas. Están es bajas de carga, pero no más. Y empezamos a hacer el diagnóstico y puede ser corona, puede ser regulador, o hay unos cuantos afortunados que han hecho combo trifásico. Uy. Pero eso normalmente pasa cuando la moto está, o sea, eso no es un daño que lo deje botado de un momento a otro. Ella empieza a avisar. Sí, ya avisa. ¿Sí? Ella tiene un... Como que prendí las luces altas, se prende el testigo de batería. Pero si apago las altas y la dejo solo en bajas, a los 5 minutos, pum, el testigo se apaga. Ahí ya hay algún componente que está fallando. A mí lo que me pasaba, no sé si le pasan a otros en lo personal, era que yo andaba en carretera, yo metía el cambio, la moto se me quedaba en 6.000 revoluciones. Y yo por más que le era, se me quedaban 6.000, se me quedaban 6.000. De un momento a otro, ¡pum!
te disparaba la aguja casi hasta los 12.000. Entonces me tocaba bajar el cambio. Entonces ahí se bajaba otra vez. Y ya cuando subía a los 6.000, 7.000, ya le metía el cambio, se me quedaba ahí. Y otra vez se me volvía a disparar. Y a los 15, 20 días me fui a Corona. ¿Puede ser, señor? Puede ser, o sea, Pues, eso me pasó a mí. no es que sea Común. común que pase algo así, Ni que sea la señal de ni que sea la señal. Ah, ok. Pero sí pasa a veces, igual si eso hubiese sido sistema de carga, se hubiese prendido el testigo de la batería. Y no. No sé si... A mí no me... Es más, creo que se me prendió fue el del motor. Y luego el de la batería. Y luego se me moría la moto. Ok. Pero yo trataba de solucionar eso cargando la batería y cargando otra batería adicional. Entonces, mire, este es una persona que le prendió el testigo de batería, la trajo a revisión a la semana más o menos. Entonces sí, ya se estaba efectivamente quemando. Este es un cubano que se puso a cargar y cargar la batería. Entonces extendió el daño hasta que ya no dio más. ¿Por qué se quema? Porque se supone que el embobinado está aislado. Entonces cuando se quema, el aislante de los cables se pierde, se derrite Sí. y empiezan a hacer contacto entre ellos, entonces eso empieza a generar temperatura. Si nosotros pudiésemos ver esa corona por dentro con una cámara, se vería el rojo vivo, porque es que para que esa vaina quede así tostada es porque se puso Muy cubano. muy caliente. Porque de hecho las coronas cuando las rebobinan, les aplican un barniz y las meten en un horno que eso va casi como a 350 grados para curar el barniz. Sí. Entonces para que se ponga casi de caliente es porque alcanzó una temperatura importante. Entonces claro, si la corona ya está en corto y está generando el aviso y la gente lo que hace es recargar la batería, también a largo plazo o a corto, eso sí ya es Dios y suerte, dañan también el regulador. Que ese sí duele harto. Ese sí es más doloroso. La corona nueva está aproximadamente como en 200, o sea, oscila bastante los precios ahorita, más con el tema de cambio de representante. O sea, hay unos lados donde está en 230. No, y adicional hay el otros tema de la lados- pandemia afectó muchísimo el Hay tema de otros los lados en que repuestos. están 280. Porque yo recuerdo que yo compré, yo no sé, me acuerdo, hace como 3 años, la primer Corona y me valió 140.000 pesos. El regulador lo compré hace 2 años, casi podría decir, y me valió 240.000 pesos. Ahorita, ¿cuánto está haciendo un regulador? Bueno, el regulador está, primero, está súper escaso, o sea, conseguir Sí. un regulador está Coche. casi que una tarea titánica. Y los pocos que lo tienen, entonces, pues, como dicen por ahí, piden como pedirle a mi Dios. Entonces, Sí. el último regulador que compramos en Auteco estaba en 320.000 pesos. De pronto en subdistribuidores, Pero muy Mundimotos poco, o algo así, pero muy se poco. conseguía a veces 280. O sea, Sí, o sea, hace un año La estaba en variación es- 225, 230. sí. Incluso en el mismo Auteco, 250 es lo más caro que llegó a estar. Pero ahorita con el tema de la pandemia, la escasez de repuestos, se subió Grave, sí, bastante. está Entonces, carísimo. de hecho, hubo un cliente que me dijo que lo preguntó en un concesionario del sur y le estaban cobrando 380 por el regulador, Por eso. por este. ¿Sí? Entonces, pues nada, cuando la gente necesita la moto, pues no queda de otra. Además que no se ha podido, o sea, no hay una homologación que uno diga, no, pues, venga, No, y lo más curioso compré es uno chino, uno no sé qué, que por lo menos le aguantan. Tiene que ser de Puede ser RS peor. o de RS La verdad es que la o otra equivalente, opción- pero los equivalentes cuestan lo mismo. No, y O puede haber más. otra opción que son los de KTM y los de la FI, pero esos sí son carísimos. Ya o sea, están fuera de este mundo. Ya, ¿sí? ya se pasa. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, es que la RS es mala porque eso jode mucho por Corona. Lo que no se dan cuenta es que esta es una de las pocas motos de inyección electrónica, o sea, con tanta tecnología, que tiene tanta gente. Porque nosotros veníamos acostumbrados de la carburación. Sí, claro. Entonces estamos acostumbrados a la Sí, NS, es que la NS a no jode pa' nada. a las 180, ¿sí? A las Pulsar como tradicionales que dicen, no, pues eso no jode para nada. No, a esas también se les daña la corona, pero obviamente dura muchísimo más. ¿Por qué? Porque la corona solo genera corriente para el sistema de carga y los accesorios, no más.
mientras que esta tiene que generar para el sistema de carga, para el sistema de inyección electrónica, para la ABS, Es para más, el tablero. podemos decir que es común de que los componentes eléctricos, estamos hablando de la corona regulador, fallen en motos de inyección. Inyección electrónica. De hecho, es una falla común. O sea, aquí en el taller hemos cambiado coronas a RS, a Kawasaki, desde una Ninja 250 hasta una R6N, una Z1000. Hemos cambiado coronas de BMW. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que unos cuantos ceros, sí, o sea, pero como pequeñitos. para que se hagan una mínimos. idea, para que se hagan una idea de lo agradecida que es la moto es. La corona de una RS, Por caro, exagerando, 300, 320 mil pesos, Pero exagerando, o sea, sí. pasándose Normalmente está en 290 aproximadamente. y la mandada en La bobina, rebobinar sale por 230. Ok. O sea, lo que es la rebobinada, la mano de obra, el empaque, todo eso. ¿sí? yo en lo personal aconsejo más la embobinada. O sea, mandarla a embobinar. No comprar original, digo yo. Bueno, Me ha pasado. Y porque la cambié, porque la mandé a embobinar, me ha durado más que la original. no es que la original salga mala, ¿sí? Pero sí de pronto en el viaje, justo la corona que uno compró tuvo algún golpecito, o la calidad del alambre con el que viene hecha no es de pronto tan bueno, ¿sí? ¿Me da la razón? Pero más que por eso es por el plus, digámoslo así, del que, como es un trabajo más artesanal el que se hace de rebobinar la corona, porque de hecho eso no lo hago yo, lo hace un tercero. Ese tercero nos da 3 meses de garantía sobre el embobinado. Es decir, por lo menos Garantía que no da ningún concesionario. la original, Exacto. comprándola del concesionario. Exacto, porque O sea, si la recordemos, compró, la sacó, la instaló, no le sirvió, recordemos que piezas eléctricas no no hay. tienen garantía, y lo primero que nos dicen cuando vamos a comprar algún repuesto eléctrico, pues, o sea, se compró la corona y ha pasado. O sea, ha pasado con coronas y ha pasado con reguladores. Sí. A clientes e incluso amigos conocidos de nosotros. Compran la corona nueva, pum, a la semana se quemó otra vez la corona. Compran el regulador y a los 2 días, pum, quemado el regulador. ¿Garantía? No, partes eléctricas no tienen garantía. Entonces, pues obviamente uno hace un esfuerzo importante para comprar una pieza de esas para que... Tema regulador, seca la mano, nada que hacer. Nada que hacer. O sea, el regulador si es una pieza, pues es sellada. O sea, esto no... Sí, el nada que le diga que que va a hacer. arreglar un regulador, Lo va a robar. no puede hacer nada. O sea, eso es mentira. Ok. Sí, es una unidad sellada, eso no se puede... Hacen adaptaciones, pero eso es- el tema de la adaptación es hasta peligroso. Claro, eso es Porque, pues aquí lo vimos alguna vez, a un cliente se le estalló la batería porque el regulador no aguantó, se dañó y empezó a generar exceso de carga, entonces le mandaba 18 o 20 voltios a la batería y la terminó sobrecargando hasta que literal la batería se estalló porque rompió hasta el asiento. Entonces él sintió así como un asiento eyector. Y a otro cliente estuvo a punto de rentársele la batería porque quedó así toda redondita. De hecho, yo ¿Se infló? casi no la puedo sacar porque se sopló así toda como la de un Qué celular. peligro, man. Casi quedó? que me tocaba cortarla porque no se había inflamado ahí ¿Cómo es adentro. cortar qué? Pero el soporte, ¿no? No, la batería. O Para sea, bueno, los componentes de la batería, ¿cuáles son? ¿En gel? Yo escuché que vienen en gel en gel, en ácido. o en ácido. En ácido, las famosas cargas secas. Las cargas secas ya no traen defogue. Entonces son unidades selladas. Sí. Entonces para evitar los derrames de ácido hacia pues, el medio ambiente y hacia el mismo chasis de la moto. Porque pasaba mucho en las baterías comunes de ácido normalitas que traen como una manguerita de defogue. Por ahí sale como el exceso de ácido y vapores Sí, y eso cae al chasis y lo corroe. sí, claro. Entonces es Pero por lo general estas vienen de gel, en las gel. originales. Las originales, Sí, se me habían dicho eso. Ok. son en gel. Bueno, el regulador, pues nada, o sea, eso sí, si está dañado, eso no tiene pierde. No tiene arreglo. Exacto. ¿Cómo probamos la corona? Desconectamos debajo del asiento del piloto, perdón, del copiloto. Hay una pachita café, que es esta, con Sí. 3 cables amarillos. La desconectamos y medimos entre estos 3 que haya continuidad Sí, con el multímetro. ok. ¿Sí?
tiene que haber continuidad entre los tres, pero no tiene que haber continuidad entre alguno de los tres y el chasis o la tierra, como decimos en términos técnicos. Sí. Si hay continuidad entre alguno de los tres y el chasis, es porque la corona ya está quemada. Es decir, el embobinado ya se le dañó el aislante y está pegándole al cuerpo de la bobina, al chasis. Eso se puede ver cuando la moto le bota la señal del testigo. De hecho, en cada mantenimiento que nosotros realizamos acá, pues hacemos ese tipo de pruebas. Medimos el voltaje que está generando la corona, miramos si está aterrizado o no, es decir, si está en corto, y verificamos también el voltaje generado por el regulador. Ok, ¿Listo? ahí es donde se descarta, Exacto. bien sea... Ahora, si vemos que la corona está bien, Ok. si vemos que el regulador está bien, pues por descarte ya la falla puede estar en la batería, que es lo más probable, porque también las baterías tienen una vida útil. Está alrededor de 2-3 años. Aunque hay gente a la que le dura más, hay gente a la que le dura menos. Eso depende también de qué tantos accesorios le pongamos. Bien, señales, por decirlo así, palpables, auditivas, de que esté molestando la corona. Bueno, en estas particularmente, porque no en todas las motos, genera un ruido que muchos le dicen que suena como un búho. Búho. Es como un zumbido grave. A este lado, ¿sí? Al lado izquierdo de la corona. Entonces como que la moto genera un zumbido ahí fuerte y empieza a hacer así como bu, 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 bu. Como en las películas cuando hay así mucha estática. Sí. Así, ok, así suena. Como un sonido ¿sí? fuerte. Como de un sable de luz algo así suena. Esa es una de las señales audibles. Esa es sí, una de las sí. señales. Obviamente la más común y la verídica es Los testigos. El testigo Ok. de batería que en realidad es el testigo del sistema de carga. Ok, regulador, que se calienta esa vaina hasta donde no más da. Bueno, hay dos tipos de daños en los reguladores. Uno, se daña hacia abajo, es decir, me explico, sí se calienta obviamente, pero empieza a generar menor voltaje. Sí. Eso también va a generar un código de error en la moto. ¿Qué Va a prender son? el testigo y un código de error que por lo general es el sistema está funcionando por debajo de lo voltaje del sistema por ¿Qué es debajo de cuando lo estipulado. Encienden la moto, se reinicia el tablero y aparece unas letras, creo que es H07, bueno, vamos a corroborar bien el tipo de error que arroja, perdón. Y ahí es donde uno se detalla de que si hay ese tipo de error sí lo arroja la moto cuando tiene falla eléctrica. Exacto. Y el otro daño del regulador, que es el que es más, digamos, peligroso, es que se daña hacia arriba. Entonces él pasa de regular la corriente entre 3 y 14 y la deja seguir como derecho y no la regula. Entonces puede llegar a 18, 19 voltios. Ese es más perjudicial, porque finalmente el otro lo que hace es que el sistema se va a descargar. La batería se descarga y llega un punto en que la moto se apaga. ¿Sí? Pero con el otro error, que es cuando el regulador empieza a generar más voltaje del que necesita la moto, pues ahí es cuando puede generar incluso alguna falla. Pues se supone que la EQ está protegida, el sistema está protegido para que si se sube mucho, pues eso bloquee como la corriente y automáticamente desconecte la EQ, por decirlo de alguna manera, y se protege. Cuando empiezan a aparecer ese tipo de errores, el escáner que se le puede realizar a la moto, ¿puede dar algún veredicto? El escáner simplemente nos va a decir si el voltaje está por encima de o por debajo de Entonces lo sí o sí estipulado. se puede escanear la moto cuando, por ejemplo, aparezca el testigo. Exacto. Cuando tenga el búho. Recordemos que si el testigo no está prendido, es porque la moto no ha detectado la falla. Pero puede estar Puede fallando. estar fallando. ¿Sí? ¿Por qué ella detecta bajo voltaje? Porque se baja de los 12 voltios. Pero resulta que un regulador en buen estado y una corona en buen estado generan entre 13.5 y 13.8 voltios. Ese es como el voltaje normal de ella con la moto encendida. Sí. Si vemos que está como en 12.5, 12.2 y prendemos las luces y se baja a 12, 11.9, Ahí está el problema. algo está fallando. Puede ser el regulador o puede ser la corona, pero algo está mal y esa falla no la va a registrar en el escáner.
Ah, ok. porque está sobre los 12. Ah, ok, ok. Pero en el escáner, en el flujo de datos, sí podemos ver el voltaje de la batería, o sea, lo que está recibiendo la batería todo el tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, para el tema de cuidado de la moto, sí o sí, cambiar los bombillos originales. Exacto. No porque sean malos, sino porque pues las Consumo. condiciones de ciudad sí lo requieren Los así, porque los bombillos originales Los de altas y los de bajas. consumen bastante corriente. Ok. Otra recomendación, ¿Cuál recomienda? Sí. utilizar las altas siempre y cuando sea necesario. Sí. Porque hay gente que le gusta es ver sus motos con los dos, Ajá. ni siquiera es por la visión que tengan, sino porque se vea con los dos ojos prendidos. Ok. Pero si no es necesario, no utilizarlos. Porque se supone que las luces altas son solo para carretera. Ujú. Entonces, pues, utilizarlas en ciudad con Desgastar. la moto y sobrecargar la corona. Tener mucho cuidado con el tema de los accesorios. ¿Por qué? Porque hay motos que tienen alarma, tienen GPS, tienen Y hay exploradoras. casos en tienen el luces club LED. que por instalarle una alarma quema el... Ha pasado que en 2 motos que ha quemado la eco. Porque obviamente hacerlo donde una persona experimentada y sobre todo que les brinde respaldo. Ok. No, o sea, no estamos queriendo decir de que sea malo hacerlo. No. O sea, ponerle alarma GPS o alarma de proximidad, no es que sea malo, es más... No es que sea malo, pero recuerden que todos los componentes que sean ajenos a la moto, e incluso los de la misma moto, requieren mantenimiento. Sí. Incluso las personas que venden las alarmas y los GPS dicen que hay que hacerle mantenimiento por lo menos una vez al año. Esa gente se relaja. Pero entonces lo que hacemos es que la instalamos y nos desentendemos de eso hasta el día en que empieza a molestar. Resulta que esos son muchos componentes electrónicos y fallan porque les cae agua, porque de pronto la vibración de la moto los dañó. Entonces hay que estar pendiente para que eso no falle. Hacerle mantenimiento. Listo, ok, recomendación. Evitar al máximo ponerle que la cinta de LED, bueno, obviamente todo eso es Igual el LED genera muy bajo consumo, el ¿sí? gusto de las personas, ¿sí? Sí. Pero si lo hacen y le saca la mano a los componentes, no sé qué. Recomendable cambiar los bombillos de altas y de bajas por... Bombillos LED, en lo posible. No es malo poner ojos de ángel en las motos, se ven de por sí muy bacanas, muy chinas las motos. Tienen que sí tener mucho cuidado en la instalación porque eso es delicado, siempre el tema de los ojos de ángel. Las cintas de LED, que he visto motos con cintas de LED, también es lo mismo, un poco complicado. He visto que también le ponen direccionales dentro del carenaje en la parte de arriba, donde el copiloto se agarra. No estamos queriendo decir que sea malo, se ve muy bacana la moto, pero tengan en cuenta que es una carga adicional de que le están generando la moto. ¿Qué más? El tema de cargador de celulares también, me parece un poco... Sí, recuerden que todo lo que no sea accesorio original de la moto implica empezar a saturar el sistema de carga de la moto. Sí lo pueden Sí. hacer, o sea, no estamos Sí. queriendo decir que no, pero sí toca estar Tener muy al cuidado. pendiente, hacer el mantenimiento y el cuidado. Tema regulador, ya se sabe, no hay manera de arreglarlo. Si le saca la mano al regulador, sí o sí, hay que cambiarlo. Tema de corona, ¿se puede comprar original? O Se se puede puede mandar a rebobinar. embobinar. Recomendación por mi parte es embobinar. Y el tema de las baterías, no suelen ser como tan constante el daño como esos dos componentes, pero pues sí de vez en cuando sacan la mano. El tema de las baterías. Baterías sí, pues hay de bastantes marcas, bastantes estilos. Hay en gel, hay en ácido, hay carga seca. Pero básicamente es buscar una batería que sea del voltaje adecuado para la moto y del amperaje La original adecuado debe para estar la bien en moto. gel. Exacto, y es una batería de 12 voltios de 9 amperios. Vida útil de una batería. Está alrededor de los 2 años. 2 a 3 años. Vida útil de una corona. No tienen un estimado de vida útil. Porque como le decía, entonces hay gente a la que se les daña los 11.000 kilómetros A mí la primera se me dañó los 14.000. y hay gente que tiene 32.000 kilómetros y la corona nunca la ha dañado. Y también tengo un amigo que cambió la corona a los 40.000. Exacto. O sea, no hay una norma que diga la vida útil de la corona es tanto. O sea, en componentes eléctricos es muy Y lo berraco. mismo el regulador. O sea, Es muy berraco decir que se dañe. Que sí es más común que se dañen
en las motos que tienen más accesorios y que andan mucho en, Exacto, en más, ciudad más, con, más eso no quiere con decir luces que, originales. Exacto, eso no quiere decir que como usted solo le tiene el original, no está absente de que le va a sacar la mano tanto el regulador, corona y batería. Sí, sí es posible que saquen la mano, por lo que ya Jairo había dicho el tema al inicio de la conversación, de la entrevista, de que por el solo hecho de que sea una moto inyectada, consume bastante recurso eléctrico. Entonces no queremos decir de que por el tan solo hecho que no le ponga las luces de LED y todas las cuestiones, le vaya a durar más los componentes de los que estamos hablando. Recomendaciones para cuando le estén haciendo el mantenimiento o las instalaciones de alarmas y todo el tema eléctrico que le quieran añadir. Tener mucho cuidado con el tema de los contactos de los cables con el chasis. Y básicamente todo lo que tenga que ver con contactos eléctricos y electrónicos de la moto. Porque la electrónica de una moto de inyección electrónica, valga la redundancia, es muy delicada. Sí. Entonces, si se llega a hacer un corto en la instalación, si quedó algún cablecito por ahí como volando y justo cogimos un hueco y ese cablecito hizo corto con algo, se puede dañar, o sea, puede dañar desde un fusible hasta la ECU o, como pasó en un caso, todo el ramal eléctrico. Que ese sí es bastante complejo. el tema Y del ramal. costoso. ¿Cómo debo emprender mi moto para los nuevos? Luces apagadas. Luces apagadas. Desafortunadamente esta moto no incluye un sistema como el de la NS, que me parece un sistema genial. Y es que hasta que no se enciende la moto, no se prenden las luces. Porque él funciona con un switch que va de hecho a la corona. Cuando la corona empieza a generar corriente, es que ahí sí se prenden las luces. Y mientras la corona esté generando, las luces van a mantener encendidas. Pero esta sí tiene un switch tradicional. Entonces es muy común que pues, la gente llega ahí, normal, llega uno a la casa y apagó la moto de la llave y al otro día, incluso yo los veo que parquean la moto y la apagan del botón de emergencia y queda la moto ahí con las luces prendidas ¿Y la 2, 3 minutos, 4 minutos, con las altas, con todos los accesorios. Y claro, cuando van a prender la moto se reinicia el tablero y ¡ay! ¿Qué pasó? Entonces, siempre con todos los accesorios apagados, abrir el switch, encender la moto y después sí encender las luces. Y pues andar en lo posible con bajas. Acá en la ciudad la verdad no es muy poco y casi nada necesario andar con las altas. Sí, Sí, de hecho hay gente que anda con los solos ojos de ángel porque pues aquí la iluminación es muy buena. Adicional tiene también los cocuyos, como Los se puede cocuyitos, llamar que así. son luz, la luz Las más que puertas. para que uno pueda ver la carretera, es para que a uno lo vean. Lo vean, exacto. ¿Sí? Porque pues aquí hay el alumbrado público y es muy bueno. Además que utilizar las altas en ciudad, pues también es atentar contra la seguridad de Los carros que los están ahí carros los que retrovisores. vienen en contra y encandilillamos a los demás. Sí, exacto. Listo, pues yo creo que si tienen dudas, preguntas o consultas, lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a estar respondiéndolo. Y yo creo que ya hemos finalizado el tema de la trilogía de los videos de preguntas y respuestas sobre el tema de las RS. Si hay algún tema que se nos queda por fuera, también pueden dejar en los comentarios. Y Jairo, dirección y teléfono para que se puedan acercar aquí. Obviamente no solo personas que tengan RS, Jairo también maneja motos de alto, mediano y bajo cilindraje, para que también se puedan acercar y puedan tomar el servicio de Jairo, que es muy, muy, muy recomendado. Bueno, nosotros somos JL Garage, como Cubano dice, somos servicio especializado de motocicletas, mediano, bajo y alto cilindraje. Aquí no somos Nos discriminatorios. escatimamos. Aquí no discriminamos a nadie. Solo tenemos atención con cita previa para que sea mucho más ágil la atención. Se pueden escribir por WhatsApp al 320-960-4858. Hay una persona, obviamente, en horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sí, nos va a llamar un viernes Porque de es la que noche. sí, no, porque nos ha un pasado. domingo de la noche. Nos ha pasado. Jairo, recibame la es moto que- mañana. Es que yo le escribí y va uno a mirar y domingo 3 de la mañana. Jairo, No, tampoco, o sea, Jairo, recibame la moto, Jairo. sí, ha pasado. He tenido clientes que me han llamado a las 3 de la mañana qué que hacerme preguntas como: me quedé sin clutch, ¿qué hago? Pedir grúa, porque ¿qué más? Llevármela el lunes. No, mentiras. Pero sí, al 320-960-4858. Estamos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Ok. Listo, ahí en WhatsApp es mucho más ágil la atención. La persona encargada pues ahí pendiente de todo el tema de citas. Tratamos de brindar la mayor cantidad de asesoría, pero a veces nos queda un poco complicado porque cuando estamos así como muy llenos de trabajo, pues nos queda un poco complicado brindar el tema de asesorías pues para responder preguntas, hablar con los clientes, todo eso, pues que más quisiéramos que poder estar ahí 24/7, pero sí se nos complica un poquito el tema. Pero pues nada, estamos para lo que necesiten. ¿Y estamos ubicados en? Carrera 24, número 63B30, ¿Barrio? 7 de agosto. Súper fácil llegar. Es la cuadra que queda al frente solo la 24, de donde está todo el tema de las motos. Así entonces, muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue el último video de la trilogía de preguntas y respuestas sobre las RS200. Así que se mantengan conectados, súper invitadísimos aquí al taller de JL Garage de Jairo Urrea, ingeniero mecánico. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima. En el próximo video.